La vida de un camionero está llena de soledad. Las carreteras interminables, el constante rugido del motor y las noches pasadas en moteles de mala muerte son parte de la rutina. Algunos hombres encuentran consuelo en la soledad, pero para otros, la vastedad del camino puede convertirse en una prisión. Mi nombre es Joaquín Reyes, y he pasado más de 2 décadas conduciendo mi camión por las carreteras de España. He visto de todo en mi vida, desde accidentes terribles hasta las vistas más hermosas que este país puede ofrecer. Pero lo que me ocurrió en un motel perdido en una carretera secundaria cerca de Zaragoza es algo que nunca podré olvidar. Todo comenzó hace unos meses, durante uno de esos largos viajes que me llevan de un extremo del país al otro. Había salido de Valencia con una carga de muebles que debía entregar en Santiago de Compostela. El trayecto era largo y tedioso, y después de un par de días en la carretera, decidí tomar un desvío para evitar el tráfico en la autopista principal. La carretera secundaria me llevó a través de un paisaje árido, con pocos signos de civilización. Era el tipo de lugar donde uno podría perderse para siempre sin que nadie lo notara. El sol comenzaba a ponerse cuando vi el cartel desgastado que anunciaba un motel. El motel El Desvío, decía, con letras que alguna vez fueron brillantes pero que ahora estaban descoloridas y casi ilegibles. Sentí un escalofrío al ver el cartel, pero la fatiga era demasiado grande, y sabía que necesitaba descansar si quería continuar al día siguiente. El motel estaba situado al borde de la carretera, un edificio bajo y alargado con una hilera de habitaciones idénticas. No había otros coches en el aparcamiento, lo cual no era sorprendente dado lo desolado del lugar. Apagué el motor y bajé del camión, sintiendo el aire fresco de la noche en mi rostro mientras me dirigía hacia la recepción. El interior del motel era tan deslucido como su exterior. La decoración parecía sacada de otra época, con muebles de madera oscura y una alfombra que debía haber sido verde en algún momento, pero que ahora tenía un tono indefinido entre marrón y gris. Un hombre mayor, con el rostro arrugado y una expresión de aburrimiento permanente, estaba sentado detrás del mostrador. No levantó la vista cuando entré, simplemente me entregó una llave después de que pagué por la noche. Habitación número 7, murmuró, sin más explicaciones. Asentí y me dirigí a la habitación, deseando solo una ducha rápida y unas horas de sueño. La habitación número 7 estaba al final del pasillo, y cuando abrí la puerta, un olor rancio me golpeó. No era un mal olor en sí, pero era el tipo de olor que uno asocia con lugares viejos y mal ventilados, una mezcla de humedad y polvo acumulado durante años. La habitación era pequeña, con una cama individual, una mesita de noche y un espejo agrietado que colgaba en la pared opuesta a la cama. El papel pintado estaba amarillento, despegándose en algunos lugares, y la luz del techo parpadeaba de vez en cuando, como si no estuviera segura de querer permanecer encendida. Me dejé caer en la cama, el colchón era incómodo, pero en ese momento, cualquier cosa me parecía mejor que seguir conduciendo. Cerré los ojos, esperando que el sueño me alcanzara rápido, pero mientras me acomodaba, una sensación extraña comenzó a invadir mi mente. Era una inquietud que no podía explicar, como si algo en esa habitación no estuviera bien. Después de unos minutos, el cansancio ganó la batalla y finalmente me quedé dormido. Pero el descanso que tanto necesitaba no llegó. Aquella noche tuve el primer sueño. Me encontraba de pie en la misma habitación, pero algo era diferente. La luz era más tenue, casi inexistente, y había una presencia en el lugar. Lo sentía en la piel, como un frío que se arrastra por debajo de las mantas. Me giré hacia el espejo, y allí estaba él. Un hombre, o al menos, la figura de un hombre. Era alto, delgado, y vestía un traje negro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Pero lo que más me aterrorizó fue su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. Donde debería haber estado su cara, solo había una superficie lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca. Era como si alguien hubiera borrado completamente sus rasgos, dejando solo un vacío inquietante. Quise gritar, pero mi voz no salió. Mis pies estaban pegados al suelo, y por más que intentaba moverme, no podía. El hombre sin rostro simplemente estaba allí, observándome, o al menos eso parecía, aunque no tenía ojos con los que hacerlo. Sentí su mirada, fría y vacía, penetrando en lo más profundo de mi ser.
Me desperté de golpe, cubierto de sudor frío. El corazón me latía con fuerza en el pecho, y me tomó varios segundos darme cuenta de que estaba en la habitación del motel, y no en ese sueño horrible. La habitación estaba en silencio, pero había algo en el aire, una sensación de que no estaba solo. Encendí la lámpara de la mesita de noche y miré a mi alrededor, buscando algún signo de la presencia que había sentido en mi sueño. El espejo agrietado en la pared fue lo primero que llamó mi atención. El reflejo que me devolvía la mirada era el mío, pero había algo en el que no era del todo correcto. Parecía que la sombra de algo más estaba detrás de mí, algo que se desvanecía tan pronto como intentaba enfocarlo. Sacudí la cabeza, intentando despejarme. Todo era producto de mi imaginación, me dije a mí mismo. Solo había sido un mal sueño, nada más. Pero entonces lo vi. En la alfombra, justo al lado de la cama, había marcas. Eran huellas, como si alguien hubiera caminado descalzo por allí, dejando un rastro húmedo en el tejido. Mi primer instinto fue pensar que yo mismo las había hecho, quizás al salir de la ducha, pero sabía que no era posible. No había caminado descalzo por la habitación, y mucho menos en esa parte de la alfombra. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia la puerta, asegurándome de que estuviera cerrada con llave, y luego volví a fijar mi atención en las huellas. No podía explicar cómo habían llegado allí, pero en el fondo, sabía que no estaba solo. Esa presencia, el hombre sin rostro, no era solo un sueño. No dormí más esa noche. Me quedé sentado en la cama, con la espalda contra la pared, vigilando cada rincón de la habitación, esperando que algo más sucediera. Pero las horas pasaron sin incidentes, y cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, me sentí aliviado de que la noche finalmente hubiera terminado. Salí del motel tan pronto como pude, sin siquiera pasar por la recepción. Conduje durante horas sin detenerme, intentando dejar atrás la sensación de terror que había experimentado. Pero a medida que el día avanzaba, la lógica comenzó a imponerse. Quizás todo había sido producto del cansancio, un mal sueño causado por la fatiga y la incomodidad de la habitación. Me convencí a mí mismo de que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, cuando el sol comenzó a ponerse nuevamente, el miedo regresó. Sabía que necesitaba descansar, y no podía evitar pensar en lo que me esperaba si volvía a quedarme en un motel. Pero no tenía elección, debía detenerme. Al caer la noche, llegué a un pequeño pueblo y encontré otro motel. Este parecía más acogedor que el anterior, con un cartel luminoso que anunciaba Motel Buen Descanso y un aparcamiento que, aunque casi vacío, al menos tenía algunos coches estacionados. Decidí darle una oportunidad, aunque mi estómago se revolvía con la idea de volver a quedarme en un lugar tan parecido al anterior. La recepcionista era una mujer amable, de mediana edad, que me sonrió cuando le pedí una habitación. «Claro, señor. Tenemos una habitación libre en la planta baja», dijo, entregándome la llave. «Que descanse bien». Agradecí su amabilidad y me dirigí a la habitación, tratando de no pensar en lo que había ocurrido la noche anterior. La habitación era similar a la del otro motel, aunque más limpia y mejor cuidada. Me preparé para la noche, intentando mantener la mente ocupada para no caer en la paranoia. Pero cuando me acosté, la sensación de inquietud volvió. La habitación estaba en silencio, pero ese silencio se sentía pesado, como si algo lo estuviera llenando. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del hombre sin rostro en mi mente. Finalmente, el cansancio me venció y me quedé dormido. Y nuevamente, lo soñé. Estaba en la misma habitación, pero la luz era tenue, casi inexistente. La sensación de frío era aún más intensa que la noche anterior, y supe que él estaba allí, en algún lugar de la habitación. Me giré hacia el espejo, y allí estaba de nuevo, el hombre sin rostro, observándome desde el reflejo. Pero esta vez, no estaba solo. Había otra figura a su lado, una figura indistinta que parecía hecha de sombras, con ojos rojos brillando en la oscuridad. Intenté moverme, pero mis pies estaban pegados al suelo, al igual que en el sueño anterior. El hombre sin rostro levantó una mano, señalándome, y la figura a su lado comenzó a acercarse.
Sentí un pánico indescriptible, una certeza de que si esa cosa me alcanzaba, no volvería a despertar. Desperté de golpe, jadeando, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La habitación estaba a oscuras, pero sentí que algo no estaba bien. Encendí la luz de la mesita de noche y miré a mi alrededor, buscando algún signo de la presencia que había sentido en mi sueño. Lo vi de inmediato. En la alfombra, justo al lado de la cama, había huellas húmedas, idénticas a las que había visto en el otro motel. Pero esta vez, había algo más. La puerta del armario estaba entreabierta, y desde su interior emanaba un olor rancio, como a humedad y podredumbre. El miedo se apoderó de mí. Sabía que no debía acercarme al armario, que debía salir de la habitación lo más rápido posible. Pero algo en mi interior me obligó a moverme, a acercarme a esa puerta entreabierta. Con el corazón en la garganta, me incliné y abrí la puerta por completo. El interior del armario estaba vacío, pero en el fondo, en la pared, había algo escrito. Me acerqué, con la linterna del móvil en la mano, y leí las palabras grabadas en la madera. Él viene por ti. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía quedarme allí. Sin siquiera recoger mis cosas, salí corriendo de la habitación, dejando la puerta abierta detrás de mí. Conduje toda la noche, sin detenerme, con la imagen de esas palabras grabadas en mi mente. Durante los días siguientes, no pude sacarme de la cabeza lo que había sucedido. Sabía que no podía seguir así, que debía hacer algo para entender lo que estaba pasando. Comencé a investigar, buscando información sobre los moteles en los que me había quedado, pero no encontré nada relevante. Ningún incidente, ninguna historia extraña. Era como si lo que había experimentado no existiera para el resto del mundo. Pero cada vez que me detenía en un motel, la misma pesadilla volvía. Siempre el hombre sin rostro, siempre las huellas húmedas en la alfombra, y siempre esas palabras grabadas en algún lugar de la habitación. Finalmente, después de semanas de terror constante, decidí que no podía seguir viviendo así. Dejé el trabajo, vendí el camión y me mudé a un pequeño pueblo en el norte de España, lejos de las carreteras principales, lejos de cualquier motel. Pero el miedo no desapareció. Aunque ya no conduzco, aunque ya no me detengo en moteles, sigo soñando con el hombre sin rostro. Y cada vez que despierto, siento que alguien ha estado en mi habitación, observándome, esperando el momento adecuado para aparecer. Porque sé que, algún día, él vendrá por mí. Se voce gostou desa historia e quero ouvir máis relatos como ese, naos esqueca de deixar o seu like e se inscrever no canal. Iso me ajuda a continuar tracendo máis conteúdos asustadores para voce. E tivo sinino para nao perderne nun vídeo novo. E, claro, compartil con seus amigos que adoram unha boa historia de terror.